Somos campeones del mundo, por si todavía no lo sabías, y claro, las consecuencias están a la orden del día. Por eso en este video vamos a hablar del futuro de la selección albiceleste, de lo que se viene, de los peligros también de ser campeón y tener una vidriera tan impresionante, y de una de las últimas noticias que repercute directamente en el fútbol argentino y en una de sus figuras. Al ser campeón del mundo, la selección argentina también se arriesgó a ser visibilizado por todo un planeta que está a la orden del día para buscar nuevas estrellas. Antes, el cotizado fútbol brasileño era la oportunidad, y todavía lo es, con figuras como por ejemplo Endrick, por nombrar una de los últimos tiempos. Joyas que son buscadas, captadas y llevadas al fútbol europeo de muy jóvenes, queriendo emular casos increíbles como el de Messi, como el de Neymar, como el de tantos otros, que saltan desde el fútbol sudamericano a lo que es el fútbol europeo a un muy bajo costo, porque hablamos de figuras que aunque salen un dineral, después terminan costando millones y millones a la altura de las grandes estrellas mundiales. Hace unos 2 años más o menos hacíamos un contenido en este canal repasando cuántos futbolistas sudamericanos eran comprados por los grandes europeos, y nos llevábamos la idea de que el seleccionado argentino, notaba como sus grandes figuras no eran el mercado principal para los grandes del viejo continente, sino que ahora se apostaba más a mercados emergentes, como por ejemplo el de Suiza, como por ejemplo sucede en Bélgica, como por ejemplo siempre ha sucedido en los últimos tiempos con Portugal, Benfica por ejemplo, un caso notable. Y así notábamos cómo los futbolistas argentinos pasaban a una liga de menor importancia en Europa para después pegar el salto al viejo continente, a los grandes de las 5 grandes ligas europeas, de las 4 grandes ligas. Ese era el mecanismo hasta el momento. ¿Qué pasa ahora? Ahora, al ser campeón del mundo, claro, empiezan a fijarse directamente en Argentina. ¿De dónde salen tantas estrellas? Como el caso de Alexis McAllister, que lo compra el Brighton, como el caso de Enzo Fernández, para el que nadie apostó. Estamos hablando de uno de los cracks absolutos de los últimos tiempos, y que desde River ha pasado al Benfica y no ha sido... me acuerdo... Para ejemplificar de una manera bastante contundente, me acuerdo de que apenas llegó Enzo Fernández a Benfica, ¿se acuerdan que empezó a convertir en todos los partidos, a pesar de ser un mediocampista que sí pisaba el área, pero no deja de ser un mediocampista? Convertía todos los partidos y de repente tiene una racha de lesiones notable el Liverpool, y se empieza a hablar de que el Liverpool había sido uno de los interesados en Enzo Fernández, pero que no se animaban a apostar por un futbolista que venía directamente desde el fútbol argentino. Algo que, por ejemplo, Kevin De Bruyne, el futbolista belga, en las últimas horas habló y dijo: no esperábamos que viniendo desde Sudamérica tenga el rendimiento que tenía, porque claro, ellos tienen una mirada de que la adaptación de Sudamérica hacia Europa, y estoy de acuerdo, es difícil, no es fácil. Si algo tuvo Julián Álvarez fue la notable presencia de diferentes entrenamientos en la selección argentina. Estuvo convocado durante un año entrenando con compañeros europeos, y eso hace que vaya asimilando conceptos que tal vez en el fútbol argentino cuestan un poco más, ¿no? Pero no cuestiones que porque nosotros tengamos un fútbol arcaico, de ninguna manera, sino porque el avanzado fútbol europeo te permite también asimilar cosas, asimilar formas de entrenar, formas de jugar, formas de controlar la pelota, formas de pegarle a la pelota, cosas que entrenando con Messi, con Lautaro Martínez, con futbolistas que están en Europa hace tiempo, no es lo mismo que hacerlo con, no sé, futbolistas del medio local. No es una subestimación al medio, porque lo hablamos en el momento de lo de Mbappé, tampoco es tan exagerado, pero sí es algo que aporta, suma. Y Julián Álvarez tuvo esa escuela, digamos, de la selección argentina que le permitió llegar al Manchester City con otro aire. Y que en el caso de Enzo Fernández, Alexis McAllister y Julián Álvarez se empieza a notar un éxodo de futbolistas hacia los principales equipos europeos. Ahora Brighton y Benfica no saben cómo retener a los 2 campeones mundiales, 2 joyas que han sido titulares, que se han revalorizado y que han mostrado al mundo de lo que son capaces, a pesar de que solamente Benfica y Brighton habían apostado por ellos en Europa. Y los casos de Julián Álvarez a Manchester City, o en su momento de Lautaro Martínez a Inter, podrían llegar a ser un poco más habituales de acá en más. Me gustó algo que dijo un querido amigo de redes sociales, que es Gonzalo García Bacino, que es parte de Fulbo, el medio que muchos hemos seguido durante un largo tiempo hablando de fútbol argentino. Pero claro, él dice, esta movida de ser campeones mundiales también va a acelerar el éxodo de futbolistas argentinos hacia el mercado europeo. Fíjense, Thiago Almada, perdido en la MLS, perdido entre comillas, es campeón del mundo e inmediatamente
inmediatamente varios clubes europeos lo quieren. Otamendi, un futbolista que ya está en el ocaso de su carrera, porque está en el final de su carrera, está siendo pretendido por clubes españoles. O sea, no importa la edad que tengas, el futbolista argentino pasó a revalorizarse de repente. Y no solamente los campeones, sino también el futuro del fútbol argentino. El impacto es inmediato, las bajas son notables y ahora es un mercado barato. ¿Por qué es un mercado barato? Fíjense, por ejemplo, la última noticia, que es la de Maxi Perrone, futbolista de Vélez. Al parecer, Manchester City haría uso de la cláusula de 8 millones de dólares. No es nada, o sea, es muy barato para un futbolista de la calidad de Maxi Perrone. Jugará el Sudamericano Sub-20 y luego se iría al Manchester City. Alguna vez Gabriel Heinze dijo: hay un chico en la cantera de Vélez que es espectacular. Y claro, son frases que van quedando y son ideas que se van fortaleciendo con el tiempo. Y a medida que vos lo ves al pibe jugar en Vélez, en las inferiores, que ha jugado en diversas posiciones, ha jugado de lateral, de mediocampista, ha jugado en muchas posiciones diferentes, hasta que se quedó como centrocampista. Y con apenas 19 años ya tiene las condiciones suficientes como para saltar el Manchester City. No es el City Group, es el Manchester City. Un éxodo que es difícil de frenar. O sea, a estas alturas van a ver en pantalla ahora. Esta es una pequeña lista que armé rápidamente con algunas de las joyas que podemos encontrar tanto en el fútbol argentino como en Europa, que van a poder estar para el Mundial de 2026 si así lo quiere el cuerpo técnico. Obviamente no van a estar todos, pero hablamos de, por ejemplo, Leandro Bray, que saltó de los Andes a Boca para atajar de una muy buena manera. Gómez Hert, que fue el único sparring presente en el Mundial de Qatar 2022, ya tiene su experiencia, por supuesto. Giai, uno de los nombres más interesantes y actualmente en San Lorenzo. ¿Cuánto durará en el fútbol argentino antes de saltar a Europa? Tenés casos como por ejemplo el de Barco de Boca, un futbolista muy joven, tal vez de los más jóvenes de esta lista, pero con una calidad envidiable. Franco Carboni, Valentín Carboni, un poco más adelantado, uno en defensa, otro en el mediocampo. Tenés el caso de Nico Takahashi, que puede jugar para Japón, para España y también para Argentina, y es un lateral izquierdo que actualmente está en las inferiores de Barcelona, pero al parecer podría llegar a representar a la selección albiceleste, tal como lo hace por ejemplo Garnacho, que nació en España, tal como lo hace Nico Paz, que podría estar en el Sudamericano Sub-20 si nada raro pasa y juega en Real Madrid, nació en Santa Cruz de Tenerife y quiere representar a la selección albiceleste. Tenés casos como por ejemplo el de Langoni, Ceballos, el de Velasco, Santi Simón. Tenés jugadores del fútbol argentino como Farías, como Bonanote, que ahora pegó el salto. La verdad que hay mucha alternativa diferente, no voy a nombrar a todos porque es una bocha, pero sí me quedo con casos como por ejemplo el de Luca Romero, Mati Soulé, que ya están instalados en Europa, uno en Lazio, otro en Juve, la liga italiana. Hay otros como por ejemplo el caso de Garnacho en la Premier League. O sea, tenemos jugadores argentinos o naturalizados argentinos o futbolistas que quieren representar a Argentina en cada liga europea importante. Y también por supuesto jugadores de muchísima calidad en la liga local que van muchísimo más allá de los que están en esta lista, porque puedo nombrar a Varela, a X Fernández, pero aparecen un montón de River, de Boca y de cualquier club que te imagines. Argentina tiene muchísima calidad y una muy buena calidad en inferiores del fútbol local, y que ellos, mezclados al futuro de la selección argentina que ya estuvo presente en Qatar 2022, como es el caso por ejemplo de Alexis McAllister, de Enzo Fernández, de Julián Álvarez, Thiago Almada, otros un poquito más experimentados como el caso de Molina, como el caso de Lautaro, como el caso incluso hasta de Dybala. O sea, jugadores que van a ir mezclándose con esta nueva juventud argentina que pasará pronto a Europa, porque va a ser muy difícil retenerlos. ¿Por qué tienen cláusulas tan bajas? Porque vos, para ponerle cláusulas más altas, también tenés que acompañar eso de un sueldo, un contrato acorde. No es un tema en el que yo me especialice, pero básicamente es eso. Como el dinero en Argentina no sobra, no le pueden meter cláusulas millonarias, pero claro, si le pones cláusulas bajas, como el caso de Maxi Perrone, se los llevan por apenas 8 millones de dólares, que es regaladísimo. Bruno Andrade, por ejemplo, periodista portugués, habló de que en las últimas horas Benfica empezó a pensar en un reemplazo de Enzo Fernández en caso de que la transferencia se dé, y uno de ellos será Maxi Perrone y el otro Alcaraz, ya pensando en alternativas que puedan cumplir diferentes características que no son exactamente como Enzo Fernández. Pero la verdad que Argentina tiene una cantera increíble, hay mucho futuro. Empezamos a pensar en 2026, Aimar, Mascherano, el propio Scaloni tendrán una tarea pero increíble
increíble, monumental y bastante desgastante, porque van a tener que empezar a pensar en muchos de estos jugadores como reemplazo de los campeones actuales, o bien como futbolistas a ir mechando en un proceso que va hasta 2030, te diría, y va a ser muy interesante ver, empezando ya por el sudamericano. Así que seguiremos muy atentos, por supuesto, a todo lo que se venga, pero no quería perder el momento de charlar con ustedes, de dar un repaso y de también hacer un enfoque distinto, porque en esta época donde todos quieren hablar de fútbol argentino, quería traerles una óptica diferente, a decir, no, las 10 grandes joyas que tenés que seguir, no. Hablemos de lo importante, y es que muchos futbolistas argentinos van a empezar a pasar a Europa y estaremos muy atentos en este canal, como siempre, como lo estamos de 2019, siguiendo a todos nuestros futbolistas de cara al próximo mundial, porque esto sigue y estaremos muy atentos a todo.